La guerra comercial desatada por el presidente Trump prácticamente a todos los países del mundo, muchos de ellos que ni siquiera tienen relaciones comerciales con Estados Unidos o muy escasa relación comercial, demuestra que esta situación es consecuencia de unos antecedentes históricos. Básicamente, el presidente Trump impone aranceles a muchos productos de los diferentes países que importan Estados Unidos. Ya hay algunas excepciones, por ejemplo el petróleo, el oro, la plata, el aluminio, la madera de construcción, los productos de semiconductores, el acero, también los minerales que no se producen en los Estados Unidos. Y básicamente en esa guerra comercial de Estados Unidos el objetivo principalmente es China, que se le pone un arancel del 54% y que producto de la respuesta de China se habla de que esos aranceles ascenderán a un 104%. Porque es que el déficit comercial entre China y Estados Unidos supera los 200.000 millones de dólares. Y Estados Unidos pretende recuperar esa situación de equilibrio frente a la China, algo que es bastante difícil. Pero también hay aranceles altos para Vietnam, con un 46%, para la Unión Europea de un 20%, para Japón de un 24%. Y el caso curioso es en América Latina, que la mayoría de los países, a excepción de México, que tiene un tratado de libre comercio de Norteamérica, donde está incluido Estados Unidos y Canadá. Pero el resto de países de América Latina, a excepción de Venezuela, que se le aplica un 15%, o Nicaragua un 18%, básicamente todos son del 10%. Y también frente a Canadá y México, pues el presidente Trump busca parar la migración y tratar también de parar el contrabando de fentanilo, un narcótico que está en boga en estos momentos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Pero eso es lo que podríamos llamar las consecuencias, porque la historia es madre y maestra. Recordando, y en eso sí, ya que los aranceles para América Latina en países como Colombia es apenas del 10%, no podemos olvidar que en los años 70, a comienzos de los años 70,
se buscaba que la región se convirtiera en una gran factoría, dado que los costos laborales en Estados Unidos eran muy altos y en América Latina se podría tener una mano de obra calificada y barata. Y ahí apareció lo que siempre hemos planteado, el plan básico. El plan básico era traer una serie de empresas manufactureras de Estados Unidos y que los costos de mano de obra se redujeran. Que ahí por medio estaba el capital financiero y las grandes transnacionales. Pero hay que conocer muy bien América Latina, donde sectores populistas y marxistas han sabido explotar muy bien el resentimiento. Y eso no se logró. Producto de que en esos momentos habían gobiernos en América Latina, verbo y gracia, como el de Salvador Allende en Chile, Juan José Torres en Bolivia, Juan Domingo Perón en Argentina, y bueno, en otros países, porque de todas maneras el resentimiento ha sido perfectamente aprovechado históricamente por estos sectores, el marxismo y el populismo. Y se consideraba que las transnacionales, así fueran a generar empleo, eran un cáncer, una aberración. Pero en la China, un país manejado por un régimen comunista, ni cortos ni perezosos, lo que era para América Latina, lo recogieron en Pekín, recordando al líder chino Deng Xiaoping, que planteó enriquecerse no es malo, que en una forma pragmática este dirigente no le importó que al principio las condiciones fueran difíciles y que hubiera una superexplotación laboral, con un esquema que más adelante tendría sus frutos. Y para vergüenza de estos marxistas y populistas, en América Latina, China tuvo un desarrollo gigantesco de las fuerzas productivas y hoy es la segunda economía del mundo. Algo que indudablemente hay que restregarle a ese marxismo con sus diferentes etiquetas y a ese populismo que a veces hacen causa común con el comunismo de Marx. Eso significa que la falta de visión y la dogmática marxista no permitieron el desarrollo de la América Latina, producto de que siempre hemos estado anclados y prisioneros del pasado, recordando los sufrimientos que ha padecido la región, como si en diferentes partes del mundo no hubiera pasado lo mismo. En Europa también sufrió hace siglos diferentes rigores y diferentes injusticias, África, Asia,
Pero en América Latina, eso sí se ha explotado a las mil maravillas, comenzando por el escritor miserabilista y fatalista de Eduardo Galeano, con sus venas abiertas de América Latina, de la cual renegó en la Bienal de la Feria del Libro en Brasilia en el 2014. Pero desgraciadamente todavía seguimos insistiendo en esos discursos miserabilistas y fatalistas. Entonces lo que se está presentando hoy con los aranceles del presidente Trump, pues son el resultado de lo que pasó hace 47, 48 años entre China y Estados Unidos. Y en América Latina, en vista de que los aranceles que está planteando el presidente Trump son bajos, se debía de aprovechar esa oportunidad, porque Estados Unidos pretende volver a industrializarse, algo que dejó de hacer hace mucho tiempo, y los costos laborales son bastante altos, pero se debería aprovechar esa situación para reindustrializar a muchos países de América Latina. Si por ejemplo Bangladesh, Pakistán, Vietnam, la mano de obra es barata y por eso las grandes transnacionales y las grandes factorías se desplazan allá, y con estos aranceles que se le puso a esos países, Latinoamérica, que está más cerca de Estados Unidos, debería pensar en esa situación para ver cómo desarrolla la industria fabril. Así es de que de estos aranceles, como se dice coloquialmente, esos barros nos traen estos polvos. Y por los errores que cometió América Latina, al no haber recibido las inversiones de hace casi 50 años, se están dando esta crisis económica mundial que puede desencadenar, como ya lo dijimos en otra oportunidad, en una recesión e inflación mundial. América Latina ya es tiempo que recapacite sus dirigentes y superen esos dogmas marxistas. Reiteramos ese discurso miserabilista y fatalista que hasta el mismo escritor uruguayo Eduardo Galeano, como lo dijimos anteriormente, renegó de eso. Hay que mirar al futuro. Y lo que se está presentando en el mundo y todas estas recesiones que han habido, se hubieran podido evitar si América Latina hubiera sabido percibir los momentos históricos, políticos y económicos. Pero desgraciadamente hay que reiterarlo, ese populismo y ese marxismo con sus diferentes denominaciones le ha hecho mucho daño a la región. Muchas gracias.